Esta abuela tiene marcas y moretones nuevos en su cara todos los días, y lo que la familia descubre te dejará el corazón roto. Rebeca vivía en un pueblo olvidado por la sociedad con una población de tan solo 5,000 personas, todos luchando por sobrevivir a la pobreza que reinaba en el pueblo. Rebeca a menudo tenía moretones en los ojos. Cada día aparecían nuevos moretones. Sus hijos y esposo, extrañados por tan inusual suceso, empezaron a preocuparse. Le preguntaban a Rebeca si había sufrido algún robo o quizás algún ebrio de la ciudad le había golpeado. Rebeca les decía que mantuvieran la calma, que nada de eso le había pasado. Sin embargo, la preocupación de sus hijos no dejaba de ser notoria. La familia de Rebeca y Scott eran pobres. No podían salir adelante porque en el pueblo no había oportunidad de surgir. A duras penas habían tiendas y un hospital, el mercado casi vacío, sin proveedores que puedan traer alimentos y medicinas en la ciudad. Solo vivían del duro trabajo que hacían. Recicladores, barrenderos, eran los trabajos más comunes en el pueblo. Los hijos de Rebeca se dedicaban al reciclaje, ganaban algunos centavos al día para cubrir sus necesidades básicas. Por lo menos un pan no faltaba en su mesa. Pero el trabajo era demasiado duro. Salir a reciclar en pleno sol ardiente hacía que el trabajo sea casi imposible de realizar. Pero Mateo y Adrián sabían que ellos eran el único sustento en su familia. Sus padres ya ancianos no tenían la fuerza suficiente para trabajar. Con lo poco que ganaban, cubrían los gastos de la comida. Solo eso, ya que en el pueblo más de la mitad no contaba con luz, y no era por falta de interés del municipio, sino de lo poco de dinero que cada familia podía ganar, entre ellos la familia de Rebeca. No tenían más alternativa, era trabajar de recicladores o irse del pueblo en busca de algo mejor en la ciudad. Pero Mateo y Adrián no estaban dispuestos a abandonar a sus padres, y llevarlos sería un gran gasto de dinero que no tenían. Resignados a su vida, tenían que seguir. El hambre no perdonaba y los jóvenes sabían eso perfectamente. Rebeca empezó a visitar casa por casa en el pueblo, tocando puertas en búsqueda de un trabajo que le pudieran dar. Sabía hacer de todo, desde lavar ropa hasta cocinar, limpiar, y la jardinería lo manejaba a la perfección. Lamentablemente en el pueblo las personas no tenían el lujo de gastar en una empleada, por lo que fue rechazada en muchas de las casas a quienes había visitado. Pero su suerte cambió un día. Cuando unos jóvenes se percataron de la anciana, le ofrecieron un trabajo inusual. Rebeca, al escuchar la oferta, aceptó sin pensarlo. Era un trabajo absurdo y estúpido, pero sin más opciones, aceptó. Los jóvenes le dijeron que empezaría el día de mañana y Rebeca agradeció por la oportunidad y se retiró. Rumbo a su casa por el camino, no pudo evitar sollozar. Ella tenía un gran corazón, nunca pensó en ella, pensaba en toda su familia. Sabía que ese trabajo era un ingreso más, que podía ayudar a sus hijos a trabajar menos. El trabajo tenía su pro y sus contras, pero Rebeca no se lo pensó dos veces. Al llegar a casa vio a su esposo, conversaron de otros temas, pero Rebeca no tocó el tema del trabajo. Le avergonzaba un poco contar lo que le habían ofrecido, por eso decidió callar. Cuando los hijos llegaron a casa, con el pan para la cena, conversaron de cómo les había ido en el día. Rebeca con mucha atención escuchaba las anécdotas de sus hijos, y las risas nunca faltaron. Al día siguiente, Rebeca se alistó para asistir a su trabajo. Se percató que nadie la viera irse y con cautela se dirigió a su trabajo. Al llegar, los jóvenes armaron un escenario improvisado y comenzaron a grabar. Resulta que los jóvenes eran visitantes en el pueblo. Estaban allí para grabar la pobreza que había en el pueblo. Eran influencers y se dedicaban a las humillaciones hacia las personas. Pero cuando vieron a Rebeca pensaron que sería perfecta para sus videos. Los jóvenes tenían en mente humillar a Rebeca lanzándole cosas y grabarlo para subirlo a las redes sociales. Un hecho despreciable que cualquier ser humano podía cometer. Pero en su cabeza inmadura que tenían,
no podían darse cuenta de la estupidez que estaban haciendo. Al fin y al cabo, eran solo unos adolescentes. Los jóvenes empezaron a tirarle cosas a la cara a Rebeca. La anciana se sentía muy humillada por la situación, pero la paga era algo buena. Ella, como toda una madre luchadora, soportó la humillación que los jóvenes le hacían. A cierta edad el cuerpo se vuelve más frágil de lo normal. Así sea un mínimo golpe, se hacen hematomas fácilmente, y Rebeca estaba a punto de experimentarlo. Al culminar las grabaciones, los jóvenes le pagaron lo prometido a Rebeca. La anciana agradeció y se fue a casa, pero antes de irse, los jóvenes le dijeron que el día de mañana también asistiera para las grabaciones, pagadas obviamente. Rebeca solo asintió la cabeza en forma positiva y se fue. Por el camino se sentía fatal. Algunas partes de su cuerpo le dolían y sentía cómo latía. Al llegar a casa, Scott se percató de las hematomas en el rostro de su esposa. Rebeca, confundida, no sabía qué responder. Se apresuró al baño para verse el rostro en el espejo y al revisarse, notó muchos moretones en el cuerpo. Rebeca, asustada, no sabía cómo explicar dichos golpes. Ella solo le dijo que quizás sea alguna enfermedad, pero la respuesta hizo que Scott se preocupara más. No tenían dinero para llevar a Rebeca al médico y Scott decidió esperar a sus hijos para explicarles lo sucedido. Cuando Mateo y Adrián llegaron del trabajo, notaron un ambiente cargado de preocupación. Mateo preguntó, ¿qué está sucediendo? A lo que su padre Scott le dijo que a Rebeca le estaban empezando a salir moretones en el rostro. Mateo, al oír a su padre, no podía creer lo sucedido. Preocupado miró a su madre y en efecto tenía moretones. Mateo decidió preguntarle a su madre qué era lo que le había pasado, pero su madre, sin ninguna respuesta creíble, solo le dijo que no sabía el porqué. Adrián empezó a buscar en revistas médicas que había recogido de la basura. Empezó a buscar sobre las apariciones de los hematomas en adultos mayores. Lo que encontró fue ciertas enfermedades relacionadas con la coagulación, falta de plaquetas y consumo excesivo de anticoagulantes se habían relacionado con una mayor aparición en hematomas. Adrián veía que lo que estaba leyendo no tenía sentido. Su madre no podía estar consumiendo anticoagulantes, por lo que descartó esa idea, pero sin obtener una respuesta, conversó con Mateo y decidieron esperar hasta el día siguiente. Amaneciendo, Rebeca no tenía signos de más hematomas en el rostro. Mateo y Adrián, aliviados, pensaron que quizá fue algún golpe leve que su madre había tenido, pero la verdad está más lejos de lo que creen. Los hermanos, al irse a trabajar, Rebeca se alistaba nuevamente para su trabajo, si es que se le puede llamar así. Rebeca no quería tener más moretones. Ella no quería que su familia se preocupara, pero la necesidad del dinero era fuerte, por lo que fue hasta la casa de los jóvenes para hacer el mismo procedimiento del día anterior. Los jóvenes empezaron a tirarle cosas a Rebeca en forma de burla. Sabían que esos videos iban a ser virales, por lo que no se detuvieron ni siquiera por lástima. Rebeca tenía que aguantar a esos mocosos inmaduros porque, lamentablemente, necesitaba el dinero. Rebeca se sentía humillada. No quería que sus hijos se enteraran de lo sucedido, por lo que decidió mantener el secreto bien guardado. Así, por unas cuantas semanas, logró ahorrar un buen dinero, pero Rebeca sentía que no era suficiente, pero tenía preocupado a la familia. La mitad de la cara la tenía llena de moretones. Sus hijos, al borde del llanto, suplicaban a su madre para que les contara la verdad, pero Rebeca no cedía. Sabía que faltaba poco para reunir el dinero requerido para irse del pueblo lleno de pobreza. Hasta que un día, Mateo y Adrián decidieron espiar a su madre. Vieron que salía de la casa y cautelosamente fueron tras ella. Al seguirle el paso, descubrieron que entraba a una casa modesta. Al irse por el patio trasero, vieron a unos jóvenes que le lanzaban cosas a su madre. Adrián, al verlo, explotó de rabia. ¿Cómo era posible que esos mocosos se aprovecharan de una mujer adulta? Pero ellos no entendían por qué hacían eso. Por lo que Mateo decidió calmar a su hermano y le dijo que conversarían con su madre. Quizás ella tenga una muy buena respuesta para lo que estaba sucediendo.
Cuando fueron a casa a esperar a Rebeca para confrontarle y resolver el problema de una vez, vieron entrar a su madre. Mateo, casi al borde de las lágrimas, le dijo que ya la había descubierto. Rebeca, sin saber qué decir, le pidió perdón a sus hijos y esposo. La anciana rompió a llorar, suplicando que la perdonaran. Ella solo quería ser de utilidad y juntar dinero para que se fueran de ese pueblo. Las palabras de la anciana golpearon los corazones de sus hijos, le pidieron perdón por no esforzarse más de lo debido y le prometieron que saldrían adelante como sea. Pero Rebeca aún tenía algo más que decir, por lo que les contó por qué ella tomó esa decisión. Resulta que a ella se le partía el corazón ver a sus hijos trabajar todo el día en pleno sol, recolectando para al menos obtener unas monedas para la comida. Así que la anciana fue en busca de trabajo para que así apoyaran con los gastos de la casa. Buscando y buscando, se encontró a esos jóvenes influencers, le propusieron el trabajo y ella aceptó. Cedió ante la humillación, solo para ayudar a sus hijos. Adrián y Mateo rompieron a llorar y abrazaron a su madre. Les dijo lo mucho que la amaban. Rebeca contó el dinero ahorrado y logró su objetivo. En menos de una semana, la familia acomoda sus cosas y estaban empacando para irse del pueblo y llegar a la ciudad. Entusiasmados, padres e hijos emprendieron su viaje hacia una nueva vida, un nuevo comienzo que si no fuera por la valentía de Rebeca nunca se pudo haber dado. El rechazo y la humillación que recibió la pobre anciana dio paso a un nuevo comienzo lleno de aventura y felicidad. La familia al llegar a su destino quedaron asombrados por las enormes casas y los lugares bien cuidados y limpios. Sabían que ahora comenzaba una vida mejor, un nuevo futuro y una nueva oportunidad de salir adelante y buscar su felicidad.